Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de la Comisión del Pleno de Economía. Sesión extraordinaria que, en primer lugar, pues como es obligado y así me recuerda el secretario de la comisión, debemos de proceder a la votación de la urgencia. Así que pido a los miembros de la comisión que desde sus respectivos escaños procedan a votar la urgencia de esta comisión. Votación de la urgencia. Unanimidad. Comentar simplemente, antes de empezar a comentar esta cuestión, lo que en conversación telefónica, tanto con la portavoz en Economía del Grupo Municipal Socialista como el portavoz del Grupo de Unidas Podemos, como la portavoz del Grupo Ciudadanos, el debate, aunque son varios puntos, siempre solemos abordar esta como una cuestión de conjunto, es el presupuesto y la plantilla del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. Hay una única, por así, turno un único espacio de debate en su conjunto, sin perjuicio de que, evidentemente, luego haya que votar cada una de las propuestas y también votar en su conjunto, pero de forma separada, las enmiendas. Por un lado, el bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista y el bloque de enmiendas presentado por el Grupo de Unidas Podemos, ¿no? Dicho lo cual, y habiendo comentado esta cuestión, que ya estaba advertida a los portavoces, y aunque se ha insinuado que de alguna manera el Pleno dará este debate político necesario para un documento tan importante como el presupuesto, no obstante, habían formulado algunos grupos la necesidad de abordar algunas cuestiones relativas a las enmiendas. Y yo, como también me las he estudiado de arriba a abajo, pues me permitiré la posibilidad también de poder contestar y contextualizar las enmiendas en el presupuesto actual. Simplemente trasladarle en un breve minuto el presupuesto actual, un presupuesto que yo creo que lo primero que debemos destacar es la cuestión de forma, y es que llegamos en tiempo y forma para su aprobación, evidentemente en el trámite inicial, después de una dificultad enorme, y no me cansaré de repetirlo y de agradecerlo, y aquí veo buena parte del equipo de Economía, de Hacienda, de la intervención del secretario general y de todas las áreas municipales que han tenido que trabajar a fondo por el que ha sido uno de los presupuestos más complejos, yo diría, de los últimos 20 años, por las dificultades que todos sabemos de la situación y la coyuntura económica actual. No obstante, es un presupuesto que crece para el año 2023 en más de 40 millones de euros. Alcanza la cifra de gasto de 976,6 millones de euros y apunta nuevamente, pues, evidentemente, a fortalecer algunas de las cuestiones que más son necesarias en estos momentos. Yo destacaría dos. En primer lugar, la propia coyuntura social de los malagueños, que después de una pandemia mundial están sufriendo de forma contundente, pues, el encarecimiento de muchas de las cuestiones básicas, de sus gastos habituales, y que este presupuesto, pues, tiene una inyección importante en su conjunto en materia social, que vuelve a dar un crecimiento exponencial de más de 10 millones de euros. Pero también el dinamismo y el progreso de la ciudad vienen recogidos en este presupuesto a través de las políticas que se desarrollan desde lo que hemos llamado la Málaga Sostenible, muy alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y de la Expo 2027, de la Málaga Activa e Innovadora, vinculada al emprendimiento, que también crece en este sentido, de la Málaga Cultural y Referente, esa que proyectamos a la ciudad, proyectamos fuera de nuestros límites territoriales, no solo en Andalucía, en España, sino yo diría en el mundo entero, y de esa Málaga urbana, una especie como de cajón desastre que crece significativamente
por el hecho de que en esta partida se recogen la mayoría de los servicios públicos con los que los ciudadanos cuentan el día a día, pero que con el sobrecoste energético, de combustible, de materias primas, de encarecimiento de las obras, pues evidentemente se ha multiplicado para poder mantener los servicios públicos, lo que tanto nos demandan los malagueños en su día a día. Pues este presupuesto consigue esa cuadratura y con un elemento adicional, sin subir los impuestos. Nuevamente, 18 años congelando los impuestos municipales. No era ni mucho menos el momento ni el lugar para hacerlo, porque la situación económica no lo permite. Las familias no podrían soportar en sus bolsillos tener que financiar las políticas públicas municipales con un encarecimiento de los impuestos. En este caso, permanecen por 18 años ya congelados y se mantienen el amplio conjunto de bonificaciones fiscales que alcanzan un total de más de 20 millones de euros y que afectan positivamente las bonificaciones a 51.000 contribuyentes en toda la ciudad de Málaga. Estas son las cuestiones básicas que quería contar, son a grandes rasgos. Evidentemente me reservo otra parte de ellas para el Pleno y entramos ahora en un turno de intervenciones de los grupos municipales por si quieren comentar algo al respecto. Grupo Municipal Ciudadanos, ¿alguna intervención? ¿Se reserva para el Pleno? Pues sin ningún problema. Grupo Municipal Unidas Podemos, van a debatir en el Pleno. Y Grupo Municipal Socialista, señora Mari Carmen Sánchez, quería intervenir en este turno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, mis compañeros y compañeras de corporación, al personal del área económica que nos acompaña en esta comisión y a los medios de comunicación y ciudadanos que nos siguen a través de Internet. Bueno, a mí me gustaría intervenir en el sentido de que quiero hacer una introducción para explicar por qué nosotros hemos presentado las enmiendas a este presupuesto. Los presupuestos que ustedes presentan hoy para su aprobación en esta comisión de pleno, para nuestro entender, son decepcionantes, poco creíbles e irreales. Es lamentable que, siendo el último presupuesto de esta legislatura, sea el peor, lo que demuestra que este ayuntamiento está en quiebra y el equipo de gobierno está en un caos técnico y con la intención de realizar una subida masiva de impuestos el próximo ejercicio. No es de recibo que la oposición haya conocido este presupuesto por los medios de comunicación, antes de ser aprobado por la Junta de Gobierno local, y que el señor Conde haya tenido que suplicar a los grupos de la oposición la firma de la recepción de los mismos a través de un escrito para no tener que prorrogar los ejercicios del 2022. Gracias a la generosidad de la oposición, hoy ustedes pueden presentar estos presupuestos a su aprobación. El Grupo Municipal Socialista entiende que el presupuesto de una administración pública debe ser democrático y transparente, por lo que debe de reflejar la voluntad popular de la representación institucional elegida democráticamente, y la responsabilidad del equipo de Gobierno debe ser la aprobación del presupuesto que se haga por la negociación, incorporando las propuestas de estos grupos municipales representados en la Corporación Municipal. Lamentamos que no haya sido posible, que no hayamos podido participar en este presupuesto, porque la voluntad tanto del Partido Popular como de Ciudadanos ha sido la de no negociar y presentar unos presupuestos que no responden a la voluntad popular, sino solo a la de una parte, lo que lamentamos profundamente. Esta situación demuestra una vez más la falta de credibilidad e incompetencia del equipo de Gobierno. No ha sido capaz de presentar el presupuesto municipal en tiempo y forma, pese a tener toda la maquinaria municipal a su disposición. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos agradecer el esfuerzo y el trabajo que realizan los funcionarios de esta casa. Por supuesto, un buen trabajo, un buen hacer dentro de sus responsabilidades y, sobre todo, al equipo del área económica, por su capacidad en el trabajo que hoy se presenta aquí, pese a las prisas e improvisaciones del equipo de Gobierno. Decimos que ese presupuesto es irreal, decepcionante y poco creíble porque no da respuesta a la realidad que vive la ciudadanía malagueña, porque no aborda con rigor los problemas de la ciudad y porque... ¿Puede proseguir? Sí, sí.
Y además porque de antemano ya intuimos que no se va a poder cumplir. Claramente se recoge en el informe de intervención que el ajuste por inejecución en el estado de gasto asciende a 93.974.171,88 euros, es decir, más o menos un 10% del total del presupuesto. Por otro lado, el informe económico en inversiones reales recoge una disminución del 45,59% respecto al 2022. Si nos trasladamos a la Gerencia Municipal de Urbanismo, podemos comprobar que la disminución es de un 47,46% en relación al ejercicio 2022. También cae un 7,42% la partida de empleo, economía productiva e innovación. Las inversiones municipales consolidadas se hallan en un 22,34%. Con todos estos datos, difícilmente se puede dar credibilidad a estos presupuestos. Decimos que estos presupuestos no dan respuesta a la realidad de la ciudadanía malagueña porque no abordan con rigor sus necesidades, no recogen los compromisos y las promesas electorales del señor de la Torre ni de su socio de gobierno. La propuesta del señor de la Torre en campaña electoral de la eliminación de la plusvalía mortis causa ha sido un fiasco, un nuevo engaño, una mentira más de la que el alcalde nos tiene acostumbrados. En este presupuesto se mantiene en su totalidad, incumpliendo además una moción aprobada por unanimidad aquí en este salón de pleno, donde se pretendía o pretendíamos eliminar paulatinamente la plusvalía mortis causa. Nuevamente, este impuesto sigue siendo injusto y supone meter la mano en el bolsillo de los que menos tienen, afectando a los más pobres. En cambio, sí que el Partido Popular y sus socios ciudadanos eliminan el impuesto a patrimonio a los más pudientes y castigan nuevamente a los que tienen menos. Estas son sus políticas fiscales, señor Conde, favorecer a los poderosos y castigar a los pobres. Pero si hablamos de vivienda, aquí tenemos un gran problema. Un verdadero drama habitacional en Málaga. En Málaga es imposible acceder a una vivienda, ni en régimen de compra ni en régimen de alquiler. Según los últimos datos facilitados por portales inmobiliarios, los precios de la vivienda en Málaga en lo que va de año han subido un 14% y la variación interanual del alquiler es del 26,9%, el incremento más elevado de la historia, lo que dificulta el acceso a una vivienda y, según las mismas previsiones, los precios seguirán subiendo en los próximos años. Todo esto significa el éxodo de familias y jóvenes en busca de una vivienda a otros municipios. Según el último informe de la OMAU, más de 34.000 malagueños y malagueñas se fueron de la ciudad en los últimos 5 años. A esta situación, además, hay que añadir las familias demandantes. El segundo tiempo, un poquito más, pero para ir terminando. Se lo agradezco, señor Conde. En esta situación hay que añadir el número de familias demandantes de una vivienda protegida, que superan las 25.000 personas. Hay que tener en cuenta, además, que algo más del 20% de las personas que viven en nuestra ciudad viven en una situación de vulnerabilidad social. El porcentaje de desempleo ronda el 20% y tienen una renta familiar que supone el 80% de la media española. Es por ello que seguimos insistiendo en la necesidad de aumentar el esfuerzo tanto en la construcción de viviendas protegidas y aumentar también las ayudas de alquiler, para dar respuesta a esta necesidad tan importante. Por eso en nuestras enmiendas hemos introducido una partida de 2 millones de euros para aumentar la que ya viene recogida en el presupuesto para ayudas de alquiler. Este presupuesto tampoco da respuesta a los problemas reales de la ciudad, no afronta las necesidades que padecen nuestros barrios, que siguen abandonados y con grandes carencias históricas. Las inversiones previstas para los distritos son ridículas e irrisorias. No podemos comprender cómo un distrito tan importante como Carretera de Cádiz, por su densidad de población, por sus necesidades y carencias, solo se recoge una partida presupuestaria exactamente de 352.248,50 euros, lo que supone el 3,07 de euros por habitante en este distrito, que no da ni para comprar una hamburguesa. No se cumple el compromiso del alcalde de eliminar la zona azul de Huelva y Cruz de Humilladero. Tampoco se recoge una dotación importante para poder abordar el deterioro y estado tan lamentable en que se encuentran nuestros centros públicos escolares. Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento de este ayuntamiento están en un estado ruinoso, muchos de ellos, de estos centros. Por eso necesita una partida importante para su mantenimiento y arreglo de todos los deterioros que tiene en estos momentos. Por otro lado, con la implantación de la nueva Ley de Educación,
que se consideran a todos los centros escolares centros de integración, es por lo que es necesario también dotarlos de ascensores y de eliminar ciertas barreras que impiden que los niños y niñas con problemas de movilidad puedan desarrollar su actividad como cualquier niño en su centro escolar. No da respuesta tampoco a la Málaga olvidada. Carece de un plan de conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, así como a la Málaga inacabada, como Río Guadalmedina, Baño del Carmen, Campamento Benítez, Plaza de la Merced Abierta, antigua prisión provincial de Málaga, paseos marítimos del Palo y Pedregalejo. Por todo ello, entendemos que este presupuesto es decepcionante, es irreal, poco creíble y poco democrático, ya que no se ha querido negociar con la oposición, que representamos más del 40% de la voluntad de la ciudadanía malagueña. Por todas estas razones, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 37 enmiendas a este presupuesto, valoradas en una cantidad de 40 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de, insisto, el debate más de fondo lo voy a plantear en el Pleno, pero me gustaría, para que vieran que, desde luego, por parte del equipo de Gobierno ha habido interés en conocer las enmiendas que se proponen y tratar de ver hasta qué punto pues, son consideradas en el propio presupuesto, pues me gustaría explicaroslas. Pero antes de eso, un poco por dejar las cosas claras, yo no sé si cuando mencionan, es que lo han vuelto a hacer, yo no sé si es que es desconocimiento de lo que es la labor presupuestaria, de desconocimiento de lo que es la técnica presupuestaria, pero no se cansan de repetir que el presupuesto está en quiebra técnica. Y yo no sé si han mirado ustedes la liquidación de la cuenta general última, con los mejores ratios de la serie histórica desde 1995. Es que estamos en ratios de tesorería, de solvencia, de remanente, de endeudamiento, muy por encima de la media. O sea, es que la quiebra técnica no tiene nada que ver con eso. Entonces, dejen ustedes repetir, porque es una información que es falsa de todo rigor, ¿no? Por lo tanto, traten de ustedes de argumentar de otra manera, porque están evidenciando una cuestión que es, insisto, del todo falsa. Decirles que hay dos cuestiones que quizás usted no conozca, señora Sánchez. Aquí nunca se le ha dado al presupuesto a la oposición antes de que el equipo de Gobierno lo presentara. ¿En qué cabeza cabe? Es que no tiene sentido común, nadie lo haría. Yo les doy mi presupuesto para que 3 días después yo lo vaya a contar. Ustedes lo cuentan antes. Es que nunca se le ha dado el presupuesto. Se le han podido formular un periodo de propuestas. Ahí sí le doy la razón, pero nunca se le ha dado el presupuesto antes de que el equipo de Gobierno lo contara. Imposible. Si no, ustedes lo contarían. Si es que no tiene sentido cuando lo afirman de esa manera, de forma tan contundente. Quizá pues no lo recuerden, pero la señora Alicia, la compañera suya, seguro que en esto también se lo podrá aclarar. Pero en este sentido, también tengo que decir que es que no ha sido prácticamente hasta el mes de noviembre, cuando prácticamente después de esa dificultad que usted ha comentado de la confección de los presupuestos, hemos podido cuadrando los presupuestos, nos hemos encontrado con una subida de forma unilateral por parte del Gobierno de España de los salarios de los empleados públicos en un 4%. Esos son 17 millones de euros que no estaban en el presupuesto en el mes de noviembre, que ha habido que reformularlo. Que insisto que lo sencillo es subir los impuestos para cuadrar los 17 millones que nos falta, pero no era la opción que en ningún caso íbamos a coger. Y por lo tanto tuvimos que rehacer nuevamente el presupuesto. Eso es prácticamente en el mes de noviembre. Y por otro lado decirle también un poco el decalaje de las cuestiones que han ocurrido. En el año 21 hubo un acuerdo con el Grupo Municipal Ciudadano de abstención en el presupuesto. Un acuerdo que no tuvo el voto favorable del único grupo de Unidas Podemos. Ese acuerdo fue por 48,7 millones de euros. Hay que decir que buena parte de esas propuestas que hicieron el Grupo Municipal Socialista se encontraban ya reflejadas en el presupuesto municipal y otras fueron incorporadas por 48 millones de euros. ¿Qué ocurrió en el año 2022? En el año 2022 fuimos a hacer el mismo proceso, encantados de abrir otra vez ese proceso de diálogo, y en el 22 ¿qué ocurrió? Elevaron a más de 150 millones de euros las propuestas para el presupuesto. Es del todo inasumible, pero era una forma de decir claramente por parte del Grupo Municipal Socialista: esta vez no va a haber acuerdo, porque por más que nos vayáis a dar, no vais a llegar ni mucho menos a colmatar nuestras expectativas, que hemos triplicado, y el presupuesto no se había triplicado. Esa realidad está constatada en las noticias y en la información que ustedes entregaron en su momento. Por lo tanto,
Si a eso le sumamos que quedan 6 meses prácticamente para finalizar la legislatura en un contexto político complejo, pues evidentemente entre una cuestión, la otra y la que le he dicho de la dificultad de poder encajar en origen el propio presupuesto por el sobrecoste de todo, pues se entornaba una misión casi imposible, la de llegar a nuevas cuestiones, porque ya no preveíamos lo que podía ocurrir, unas peticiones desorbitadas y desbordantes para la capacidad que teníamos. Pero aún así, y le voy a enumerar rápidamente, de algunos ejemplos de sus enmiendas y del Grupo Municipal Unidas Podemos, que sí se encuentran reflejadas en el presupuesto, a lo mejor no es la misma cuantía, en unos casos superior, en unos casos inferior. Por ejemplo, la reforma y mantenimiento de los centros educativos municipales, en la que usted acaba de hablar, que piden 1 millón de euros. Y yo le digo que entre Gerencia Municipal de Urbanismo y los distritos hay 2.650.000 euros. O la de accesibilidad universal, que piden 300.000 euros, cuando le garantizo que el buen número de billones que urbanismo y que los distritos invierten en los barrios, evidentemente cuando reurbanizan, lo hacen con todos los criterios de accesibilidad. Faltaría más. O la partida de cableado aéreo, que piden 500.000 euros, cuando saben, y creo que lo saben, que hay partidas en ejecución y presupuestadas en Teatino, en Bailén Miraflores, en los distritos este, en el centro. O la partida de implantación de iluminación inteligente, que piden 200.000 euros para consumo inteligente. A 3 millones de euros vamos a llegar para el cambio de iluminación de la vía pública, a LED. Y en los campos de fútbol, en cerca de 500.000 euros en el presupuesto municipal, también para cambio a LED, mucho más allá de los 200.000 euros que ustedes piden en las enmiendas. Y hacen bien, porque tenemos que caminar todo en este sentido. O la partida de ascensores, piden 1 millón de euros cuando saben que en breves días se cierra el plazo presupuestado para el año 2023 de una nueva convocatoria de ascensores por 2 millones de euros para las viviendas de los barrios. O la modernización de los mercados municipales. Qué duda cabe que estamos actuando en varios de ellos, que se va a seguir actuando en Huelin y en Bailén a nivel de captación fotoeléctrica y a nivel de modernización, pero es que el de Bailén va a una reforma integral en una anualidad por cerca de 800 y pico mil euros. También hay partidas para el mantenimiento de las pistas deportivas, partidas nuevas quiero decir, para la limpieza, y eso lo conoce la señora Noelia Losada, o actuaciones para el refuerzo del vial y de seguridad en la avenida Valle Inclán. A lo mejor no coincidimos en el tipo de actuación, pero hay 800.000 euros para esa avenida, para mejorar la seguridad y el firme por parte de la Gerencia de Urbanismo. O el Campamento Benítez, que a pesar de tener una cantidad pequeña, saben ustedes perfectamente que tienen 1,5 millones de euros que están reservados en los presupuestos anteriores para que en el momento que estén los informes oportunos, y por lo que nos dicen están ya, poder licitar de una forma definitiva esa necesaria obra que tanto se ha anunciado y que tantas dificultades a nivel de informes sectoriales ha tenido. O la misma circunstancia que ocurre en los paseos marítimos del Palo, Pedregalejo o Baños del Carmen, que también tienen consignaciones presupuestarias de ejercicios anteriores y que esperamos y confiamos en el diálogo con el resto de administraciones, que ese litoral de Málaga Este, comenzando por Baños del Carmen y terminando por el famoso río Totalán, pues tenga también el apoyo del resto de administraciones, Diputación, Comunidad Autónoma y Estado. Y nosotros también estaremos ahí. O los planes de empleo. Saben perfectamente que hay una partida económica recogida de 500.000 euros que junto con los 400.000 de este año 2022 y sumado al 1.125.000 euros es el plan de empleo que la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa. Si apareciera un nuevo plan de empleo de la Junta de Andalucía en el año 2023, que no lo sabemos, pues estaremos ahí para analizarlo y para aportar la cantidad que fuera necesaria. Pero ahora mismo hay dinero para planes de empleo. O la creación de carriles bici. Saben que en el 22 hay 2,3 millones y en el 23 hay 2,5 millones para continuar con la red de carriles bici, que saben que tienen una dificultad incluso en su ejecución y la licitación. O actuaciones en materia del sector cultural o de los mercadillos que propone Unidas Podemos. Tenemos mercadillos en los mercadillos de Huelin y de Cruz de Humilladero, Cruz de Humilladero y Martirico, si mal no recuerdo, que para toldos que se le van a instalar y otra serie de mejoras en el resto de mercadillos. O los parques infantiles que pregunta Unidas Podemos. Hay una partida de bueno, hay que llegar a más. Tenemos 425 parques infantiles en la ciudad de Málaga y vamos a reformar en toda la legislatura 120 de ellos. 120 de ellos, una cantidad importantísima. Inabordable, señora Sánchez, desde luego, es poner
Aseo en todos los parques infantiles. Imagínese, a un precio medio de 125.000 euros el aseo, sin contar los mantenimientos, imagínese con 425 parques infantiles la barbaridad, y eso sin contar con las canalizaciones. Sin embargo, hay muchas más enmiendas, otras tantas enmiendas que no pueden ser consideradas. Y no pueden ser consideradas porque no tienen el nivel de concreción necesario. No sabemos realmente a las partidas que quieren detraer. Y en algunos casos, cuando las especifican, y lo hace de alguna manera mejor el Grupo Unidas Podemos en la concreción del número de la partida exacta, aún así hay partidas que no se pueden tocar. Cuando hablan, por ejemplo, el Grupo Unidas Podemos, de eliminar cerca de 200.000 euros en un concepto que tiene que ver a innovación para la adquisición de software, cuando realmente esa partida está ya trabada para la administración electrónica. Para la administración electrónica. No podemos detraerla no solo porque sea una cuestión necesaria, sino que es que además es imprescindible. O, por ejemplo, los trabajos realizados por empresas y profesionales. Y voy terminando. Hay una cuantía de 76 millones de euros. A esa acuden ustedes con una enorme asiduidad para eliminarla, para bajarla, para detraerla, para derivarla a otras partidas. Y ya les vuelvo a repetir, se lo he dicho en todos los presupuestos, de esos 76 millones, el 60% está vinculado a la dependencia y a las atenciones domiciliarias. Sí, bueno, pero eso no lo toca, pero es que le digo qué más cosas están incluidas dentro de esa partida, que también son importantes, como el socorrismo de las playas, que se ha defendido en este pleno, como los teleoperadores de centro de emergencia, como la contratación de artistas en el Teatro Cervantes, como los contratos diversos de mantenimiento del MT, y así podría seguir en una serie de cuestiones que, siendo necesarias, además están ya obligadamente presupuestadas porque hay contratos que la vinculan. O los estudios y trabajos técnicos, cuando plantean, por ejemplo, y lo hace Unidas Podemos, la eliminación de una partida vinculada al Museo Ruso en estudios y trabajos técnicos. Y tengo que decirle que esa partida va vinculada a los traslados, montaje y desmontaje de exposiciones. Dejaríamos sin contenido al Museo Ruso. Es así de claro. Nosotros no tenemos en propiedad ni cuadros ni esculturas vinculadas al Museo Ruso. Tenemos una serie de contratos que hacemos contratos para poder darle contenido a ese Museo Ruso. O el control de tráfico, también vinculado al estudio de trabajos técnicos, o las consultorías de calidad, o el mantenimiento de las OMAX. La Gerencia Municipal de Urbanismo pide la detracción de 5,5 millones de euros del capítulo 6, cuando van vinculados al mantenimiento de la ciudad y de los barrios, con los planes de empleo, los planes de reurbanización o los planes de actuación en centros sociales de nuestra ciudad. En definitiva, por último, la de publicidad y propaganda y atenciones protocolarias, ese es el clásico, aunque ahí el dinero es bastante menor, cuando saben que hay actividades que realiza el área de turismo, en las campañas de publicidad o el Palacio de Feria, el Festival de Cine, el Teatro Cervantes, los museos de la ciudad. Hay que contar las cosas para que la gente venga a visitarlas y que esas actividades tengan su repercusión y su nivel de explotación. O campañas de concienciación de medio ambiente, que también están en las de publicidad y propaganda. O las de gestión tributaria, que las demandamos también en esta Comisión de Economía cuando queremos que se cuenten más el tema de bonificaciones. O la MT para el uso del autobús. En definitiva, le he dicho enmiendas que en buena parte están recogidas, no en su totalidad, evidentemente, porque el presupuesto no es desbordante, pero sí el necesario para seguir manteniendo a la ciudad en materia social y en el dinamismo que necesita en estos momentos. Señora Losada, intervenir. Señor Isguilia, señora Sánchez, una última intervención. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, usted ha nombrado aquí a mi compañera Alicia, que intentó negociar el presupuesto para el año 2022, que usted dice que se presentaron unas enmiendas totalmente exageradas, pero sí le quiero decir que precisamente para el presupuesto del año 2022 el Gobierno de España dio a este ayuntamiento 400 millones de euros. 400 millones de euros. Por lo tanto, había forma de maniobrar para que esas enmiendas que presentó mi compañera Alicia pudiesen ser admitidas. Sí, 400 millones de euros. Nosotros es cierto que muchas de las enmiendas que nosotros hemos presentado vienen recogidas en el presupuesto, es cierto, pero para nosotros es insuficiente. Por eso nosotros hemos enmendado esas partidas para aumentarlas. Otras que no aparecen en el presupuesto y que considerábamos que eran necesarias introducir. Porque además, es que le voy a decir una cosa, señor Conde, ahí en la... Sí, para terminar, tiene un segundo turno, tiene que pulsar ahora. Gracias.
la intervención que usted ha tenido respecto a de dónde íbamos a detraer esas cantidades que nosotros habíamos enmendado, hombre, es que en la poca definición que viene recogida en el presupuesto pues da lugar a que pensemos que hay partidas en este presupuesto que están infladas y que no se van a poder ejecutar, porque tenemos un ejemplo muy claro en la Gerencia Municipal de Urbanismo, señor Conde. En la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el año 2022, no se llegó a ejecutar, bueno, todavía estamos en el 2022, pero a septiembre no se ha ejecutado ni el 6,73%. que se había presupuestado con las modificaciones presupuestarias que se habían introducido al presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y si hablamos del ejercicio 2021, también, aparte de la partida recogida en el presupuesto, le añadimos las modificaciones presupuestarias, solo se ejecutaron el 18%. Sí, para terminar, por favor. Dígame usted qué credibilidad podemos tener en este presupuesto si los anteriores no se han ejecutado en su totalidad. Pues por eso nosotros pensamos que había que introducir enmiendas, pero además le voy a decir una cosa, señor Conde. Mire, es cierto que ustedes pueden presentar a los medios de comunicación el presupuesto antes de que sea aprobado por la Junta de Gobierno local. No me parece lógico. Existe un proceso. Se aprueban los presupuestos en la Junta de Gobierno local y ustedes luego pues lanzan a los medios de comunicación todo lo que tengan que decir. Pero eso no ha sido así en este caso. Ustedes antes de presentar los presupuestos en la Junta de Gobierno local lo han sacado a los medios de comunicación, lo han anunciado y después han venido a los grupos municipales a decirle que por favor firmásemos la recepción de los mismos porque no cumplíamos los plazos y teníamos que prorrogar los presupuestos 2022. Yo entiendo, igual que en otras ocasiones, que en esta ocasión se ha perdido una oportunidad. Se ha perdido una oportunidad de poder negociar con la oposición. Ustedes no han querido hacerlo, porque estamos en un periodo de campaña electoral, próximamente en los próximos meses, y posiblemente, una vez que pase la campaña electoral, subirán todos los impuestos. Eso se lo garantizo que será. Bueno, espero que estos se ejecuten en su totalidad. Espero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Hay cuestiones que yo no... podemos disentir y podemos establecer un diálogo político y es sano que cada uno tenga una opinión distinta, pero hay cuestiones que son irrefutables y no se pueden plantear afirmaciones a las bravas sin el mínimo rigor. Le he dicho el ejemplo antes de la quiebra técnica, que creo que, en fin, huelga decirlo, porque cualquier persona, la autoridad fiscal, por ejemplo, podría de alguna manera, de forma contundente, evidenciar lo que usted está diciendo, que está infundiendo a un serio error y una falta de rigor. Pero cuando usted habla de 400 millones que el Estado nos dio 400 millones de euros de la PIE, oye, como para justificar que triplicaran en el año 2022, triplicaran las peticiones. Mire usted, la PIE, a todos los ayuntamientos, igual que la Patrica, igual que la dependencia, igual que otras partidas económicas del resto de administraciones y nuestros recursos propios, evidentemente, en su gran mayoría, vienen ya con nombres y apellidos. Aquí hay que pagar un capítulo de personal, que se paga con nuestros recursos, con los que nos da el Estado, faltaría más, y con los que nos da la comunidad autónoma. Entonces, pensar que esos 400 millones son un cheque al portador de que gástelo usted en donde usted quiera, cuando sabe perfectamente que hay gastos que están ya vinculados a ese dinero, evidentemente tal. Tendría que, en todo caso, usted hablar del crecimiento que hubo de la PIE en ese momento. Y ya le digo, y ya le he dicho, igual que le he hecho a esta afirmación, que hay un crecimiento importante de los costes para el año 2023, que ni siquiera con la subida de la PIE para este año, de alguna manera, se puede mantener ese equilibrio presupuestario. Y mire usted, le vuelvo a decir, se vuelve a equivocar o vuelve a introducir por error la cuestión. Se vienen presentando antes de la Junta de Gobierno local y le explico por qué. Tiene sentido. Para yo llevar el presupuesto a la Junta de Gobierno local, necesito haberlo pasado por todos los organismos y empresas públicas. Si yo no lo cuento antes, los presupuestos de los organismos y de las empresas públicas, ustedes también los van a conocer con carácter previo a la Junta de Gobierno local y tampoco vamos a poder dar una rueda de prensa porque el presupuesto ya lo hemos desmenuzado.
Por consiguiente, siempre cuando se tiene un grado de seguridad respecto al informe de la intervención, se cuenta el presupuesto. En este caso se le ha dado no 5, 9 días. Y agradezco el esfuerzo, el de todos los años, señora Sánchez, que hemos coincidido todos los grupos políticos en adelantar las enmiendas desde el mismo momento, adelantar el presupuesto desde el mismo momento en el que se conoce a los medios de comunicación, ¿vale?, para que ustedes tengan más tiempo del habitual, no 5 días, sino incluso más tiempo del habitual, para presentar enmiendas que, como digo usted, la ha presentado, igual que el Grupo Unidas Podemos, las hemos estudiado y le he hecho un resumen de todo lo que se encuentra. En algunos casos incluso superamos lo que ustedes plantean. Y eso es bueno, que coincidamos por lo menos en las líneas generales, porque el presupuesto estoy convencido, ustedes lo votarían a favor, de no ser porque estamos en una situación y en una coyuntura complicada a nivel electoral. No para nosotros, que en todo momento siempre hemos querido entender esto en el año 21, en el 22 y en el 23, que era una cuestión de recorrido, sobre todo por la situación actual. En materia social, que no viene ninguna enmienda de su grupo, efectivamente, yo creo que reconocen de alguna manera el esfuerzo, Grupo Socialista, que el esfuerzo que se está haciendo en materia social vinculado a la situación actual era el necesario y el recomendable. Pero, en cualquier caso, tendremos oportunidad también en el Pleno de abordar algunas cuestiones que usted ha comentado respecto a la plusvalía, respecto a la ejecución presupuestaria de las inversiones, y también se sorprenderá gratamente de lo bien que vamos en este sentido. Procede ahora la votación de las enmiendas. Bueno, se vota en primer lugar las enmiendas de Unidas Podemos, ¿vale? Se está votando la aprobación de Unidas Podemos. Por tanto, el equipo de Gobierno, en este caso, estaríamos votando en contra. Desestimadas por 7 votos a favor y 8 votos en contra. Procede ahora la votación de las propuestas del Grupo Socialista. ¿Votación? No. Desestimadas por 7 votos a favor y 8 votos en contra. Procede ahora votar el presupuesto, la propuesta de presupuesto para el año 2023. Aprobada por 8 votos a favor y 7 votos en contra. Procede ahora la votación del punto número 3 de la propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos respecto a la plantilla de personal funcionario laboral y eventual y puestos singularizados del Ayuntamiento de Málaga. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Procede la votación del punto número 4 de la plantilla de personal del Organismo Autónomo Gestión Tributaria. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Procede la votación de la plantilla, del punto número 5, plantilla personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Aprobada por 8 votos a favor y 7 votos en contra. Punto número 6, propuesta de aprobación de la plantilla del personal del Centro Municipal de Informática, CEMI. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Punto número 8, propuesta de aprobación de la plantilla del personal. Lo siento.
Procede la votación del punto número 7, propuesta de aprobación de la plantilla del personal del INFE. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Procede ahora la votación del punto número 8, plantilla del personal de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Punto número 9, propuesta de aprobación de la plantilla del personal del Instituto Municipal de la Vivienda. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Y punto número 10, propuesta de aprobación de la plantilla del personal del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga. Aprobada por 8 votos a favor y 7 abstenciones. Hemos terminado la votación. Pregunto a los grupos municipales si quieren mantener las enmiendas. Es obligado esta pregunta por parte de la Secretaría para el Pleno. Por lo tanto, se incorporan las enmiendas para también su debate en el Pleno. Y hemos terminado la comisión. Nos vemos a las 10:30. Muchas gracias a todos.